Muy buenos días a todos. Ya el frío está entrando, desempolvando los otros suéteres que tenemos. Le damos la bienvenida al hermano Jaime, que viene de vacaciones ya, listo para trabajar y servir, descansadito, ya lo podemos utilizar para la próxima clase ya. Vamos a dar un pequeño repaso de lo que hemos dado hasta el día de hoy, así rapidito. Hemos visto lo que es la deidad de Jesús en cuanto a todas las religiones. La única religión que tiene una doctrina correcta sobre la deidad de Dios, de Jesús, es la Iglesia Católica Romana, por lo que ellos creen en la Trinidad. Los mormones creen en múltiples dioses, ellos creen en un Dios triatario, tres seres distintos formando una triadad. Los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios, los musulmanes tampoco, y los unitarios tienen un concepto erróneo de la deidad de Jesús. Piensan que Jesús es Dios en cuanto que el Padre estaba dentro del cuerpo humano de Jesús. Y otra doctrina que vamos a tocar el día de hoy, antes de comenzar el pequeño debate, es sobre la resurrección de Jesús. Como ven, los mormones creen en la resurrección de Jesús, los unitarios también, los católicos también. Los musulmanes creen que Dios tomó a Jesús cuando Jesús estaba en la cruz y Dios hizo creer a la gente que Él se murió, pero Dios colocó a otra persona en su lugar. Pero en realidad no fue Jesús quien murió. Jesús fue llevado al cielo y Él nunca padeció muerte. Entonces ellos no creen ni en la resurrección, y lógicamente, en la muerte de Él en la cruz y tampoco en su resurrección. Creen que es una farsa. Y los testigos de Jehová, ellos creen en la resurrección de Jesús, pero ellos creen que Jesús, lo que resucitó fue su espíritu. En realidad Él no resucitó en carne. ¿Se acuerdan el pasaje en 1 de Juan que dice que, hijitos míos, si ustedes no creen que Jesús ha venido en la carne, ustedes no están en la verdad? Creo que eso es 1 de Juan 5, 8, 9, algo así. Entonces, ellos sí creen que Jesús vino en la carne, pero en el momento en que Él resucitó, su cuerpo quedó en descomposición, lo cual ellos no pueden explicar dónde está el cuerpo. Pero lo único que resucitó fue su espíritu, por eso no lo podían reconocer, ellos dicen, porque estaba en otra forma. Y para eso utilizan Marcos el capítulo 16. Y nosotros ya estudiamos sobre las escrituras, sobre qué pasó con Marcos capítulo 16. Entonces, ¿por qué razón ellos creen esto? ¿Por qué razón los testigos de Jehová creen que Jesucristo resucitó en el espíritu y no en la carne? ¿Y por qué ellos piensan que esto es algo importante? Ellos piensan que si tú no crees esto, no estás en la verdad. La palabra dice en 1 de Pedro, dice 1:3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. ¿Ya? Y antes de entrar en por qué razón los testigos de Jehová creen eso y por qué ellos es importante, analicémonos nosotros y por qué es importante esta doctrina de la resurrección de Jesús. ¿Quién me podría decir por qué es importante esta doctrina? ¿O por qué está en ese tablero como una doctrina esencial? Porque nuestra justificación viene por la resurrección de Jesús. Nuestra justificación viene por la resurrección de Jesús. Tal vez eso es verdad. Creo que está en Romanos, en el último versículo del capítulo 4. Creo que eso está ahí. Vamos a aclarar esa postura que doña Janet nos trae. Romanos, vayan al capítulo 5 y dense a los últimos versículos del capítulo 4. A ver qué dice. Si eso está ahí. Creo que está... Dice, versículo 24, de 4:24, dice: si no
también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto, es a los que creemos que Él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Muy bien. Eso es un muy buen versículo. Entonces está Romanos capítulo 4, 25. Muy bien. ¿Qué otro versículo podemos entender que nos demuestra que es algo esencial? Primera de Corintios capítulo 15. ¿De qué versículo? Versículos del 20 al 22. 20 al 22. Primera de Corintios capítulo 15, 20 y 22. Dice lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. 20 al 22, ¿no? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre y también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Muy bien. ¿Qué otro versículo tenemos así en la mente de por qué esta doctrina es muy esencial? Dime, hermano Patricio. Porque yo creo que en realidad la resurrección es la parte medular de nuestra fe. Ujú. ¿No? Porque si no hubiese sido esto una realidad, entonces la fe nuestra cae. Ok, muy bien. Está en Primera de Corintios capítulo 15, verso 17. Muy bien. Y si Cristo no resucitó, Lo leo yo es vana. Lo leo yo que tengo aquí el micrófono. 15:17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana, aún estáis en vuestros pecados. Muy bien. ¿Algún otro versículo? ¿Alguien más? Entonces se podría decir que la resurrección es la confirmación de que nuestros pecados han sido perdonados y el sacrificio de Cristo aceptado. Muy bien. Vamos al versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14 de 1 Corintios 15? Dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Al decir vana, Vana, mundana. O sea, algo vacío, algo que no es verdad. Por lo menos la vana ciencia, la vana filosofía, es una ciencia basada en el hombre, una filosofía basada en el hombre y no basada en Dios. Entonces, ahí está el concepto. Una persona que tenga fe en Jesús, que crea que Jesús es Dios, que crea que existe un solo Dios, que crea que la salvación se alcanza por medio de la fe, pero no crea que Jesucristo resucitó a los muertos, esa fe es en vano. Esa persona, si mantiene en esa posición, si después de leer estos versículos de la Biblia está en contra de eso, es su fe es vana, es una fe muerta. No tiene salvación. Exactamente, no es mi opinión, es lo que las Escrituras dicen. Entonces, ¿por qué razón los testigos de Jehová creen esto? ¿Cómo justifican ellos esta doctrina? Ellos lo justifican con este pasaje. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente. ¿Listo? Primera de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces ellos piensan que cuando Él fue vivificado, ahí dice en espíritu, en la traducción de Reina Valera, ¿cierto? Vivificado en espíritu. Entonces ellos dicen, ya ves, ellos fue vivificado en el espíritu, no vivificado en carne. Ustedes están mal, esos cristianos están mal, ellos dicen. Pero si uno va al griego, en el griego simplemente dice vivificado espíritu. No dice en espíritu, esa palabra en el griego no está. Entonces se puede traducir vivificado en espíritu o se puede traducir vivificado por
el Espíritu. Cualquiera de las dos traducciones no afecta a ninguna de nuestras doctrinas. Pero lógicamente en la traducción de ellos lo dejan exactamente en Espíritu. Hay otras traducciones en el español que dice por el Espíritu. Entonces ellos cogen esto para testificar a nosotros que Jesucristo cuando resucitó en espíritu, no en carne. Pero ¿por qué se enfatizan tanto? Vamos a tener que otra vez ir a 1 Corintios capítulo 15. Capítulo 15, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 50. Ese versículo ellos se lo saben de memoria. De memoria se lo saben. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces ellos dicen, Jesucristo no pudo haber ido a los cielos si todavía era de carne y sangre. Por eso Él fue en espíritu que subió a los cielos. Y mi hermano... Bueno, ¿y ese lo agarran también que ellos no pueden donar sangre de ellos mismos? No, eso es el Levítico que dice que la vida está en la sangre. No, ese no es. Muy buena pregunta. Que si es el mismo versículo que ellos utilizan para no donar sangre. No, ese no es. Creo que está en Levíticos. Entonces, perdón, una preguntita. Sí. Entonces, pues, en primera de Pedro, entonces la defensa es, la traducción que ellos tienen es... Que es la misma de nosotros. Ok. Pero para nosotros defender ese punto, cuando ellos saquen eso, Sí. ¿nosotros qué le vamos a decir a ellos? Muy buena pregunta. Cuando nos ataquen con ese versículo, es muy fácil recordarse. Pueden subrayar la palabra en su Biblia. Y así cuando ustedes abran su Biblia, ustedes se dan cuenta que esta es la palabra que en el griego no está. Así como en la Biblia de ellos, cuando dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí no dice un Dios, pero ellos le agregaron el un. De esa misma forma, aquí se le agrega el en. Entonces, eso es un buen argumento para decirles, aquí la palabra en espíritu no está vivificado espíritu. Se puede traducir en espíritu, se puede traducir por el espíritu. Pero eso no necesariamente quiere decir que Él fue resucitado en una forma o en un cuerpo que solamente era espiritual. Aquí no dice nada de eso. Esa es la interpretación suya. Lo cual puede ser verdad o puede ser mentira, pero hay que ver otros pasajes que nos den luz. O sea, no podemos decirle, no, eso no es. No. Lo que podemos decirle es posible. Pero también es posible que es que el Espíritu lo resucitó. Porque el Padre lo levantó de los muertos, el Espíritu lo levantó de los muertos y Jesús dijo que Él iba a ser levantado, que Él se iba a levantar, que Él mismo iba a levantar su cuerpo. Mi hermano Patricio. Claro, y hay textos en los evangelios que hablan de que cuando Jesús resucita y aparece a sus discípulos, ¿no? Él mismo le dice, yo soy, o sea, no soy fantasma, soy un espíritu. Muy bien, para allá es que vamos. Entonces, allá era el próximo versículo que vamos a ir. Pero debemos de explicar... El 15:50. El 15:50. Debemos de explicar por qué razón, si Jesús resucitó, y aquí dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo ustedes dicen que Jesús fue al cielo? Muy buena pregunta, ¿cierto? Es muy simple. La Biblia tiene frases y las frases tienen cierto significado. La frase carne y sangre significa algo de aquí del mundo. ¿Cómo yo sé eso? Muy simple. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes quiénes dicen que yo soy? Unos dicen esto, unos dicen lo otro, bueno, pero ustedes, ¿qué creen que yo soy? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, ni carne y sangre se te ha revelado, sino mi Dios, mi Padre que está en los cielos, te ha revelado esto.
La frase carne y sangre significa algo de aquí del mundo. No significa literalmente, porque la carne y la sangre no te puede revelar nada. Es una frase que significa lo del mundo, las personas en el mundo, cualquier cosa en este mundo no te pudo revelar eso, sino mi Padre te lo reveló. Entonces, esto no significa carne y sangre literal. Y con esto hay otro argumento que vamos a ver, que vamos a ir a Lucas capítulo 24, que es lo que el hermano Patricio nos estaba diciendo, sobre que se les apareció Jesús a sus discípulos en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. No, 24:36. Dije 4, perdónenme. Lucas capítulo 24, versículo 36. Dice lo siguiente. Lucas 24:36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, hablando de los discípulos, y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían, ¿qué? Espíritu. Entonces, ahí donde le dicen los testigos de Jehová, ellos se quedan hasta ahí, ellos no leen el resto. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. ¿Puede un espíritu comer? No. Entonces, como ven aquí en el versículo 39, dice, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. También está, antes de seguir, también está lo que el hermano me había dicho sobre que Jesús dijo que, él dijo que destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces, si él en realidad no resucitó con un cuerpo, Jesús mintió porque él dijo que él lo levantaría. Ese es otro argumento muy bueno. Juan 2:19 dice, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Y los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Y Juan dice que él hablaba del templo de su cuerpo, en el comentario en el versículo 21. Juan 2:19 es el versículo. Entonces, hay una doctrina que muchas personas no tienen en cuenta, el cual es que muchas personas creen que Jesús en este momento está en el cielo en una forma espiritual. Mucha gente cree que Jesús está en los cielos, pero en realidad Él no es de carne y hueso. Ellos creen que pronto cuando resucitó era de carne y hueso, pero Él cuando ascendió y ya está con el Padre y es un ser espiritual, Él no es un hombre. Ellos creen que Jesús prácticamente volvió a lo espiritual nada más, lo cual es un problema. No solamente la Biblia dice, en 1 Timoteo 2:5, dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. También dice en Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Entonces la Biblia claramente habla después de la resurrección sobre Jesús como un hombre, como un varón. Y esto es esencial por lo que dice Hebreos 6. Vamos a ir a la carta de Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 20.
Cada uno tiene una hojita que se le dio. Muy bien. Entonces, vamos a ir rápido por cuestión de tiempo. 6:20. Hebreos 6:20 dice lo siguiente: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. Ahí está la palabra clave, para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces Jesús es nuestro mediador, Jesús es nuestro sumo sacerdote, es nuestro precursor, hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, en la hojita que yo les di a cada uno, está lo próximo que voy a citar para que ustedes los tengan aquí en la mente. Dice, por lo cual también, Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por qué? Para Jesús poder ser nuestro sumo sacerdote, él debe de ser un hombre. Y debido a que un espíritu no puede ser un sumo sacerdote, y sabemos que Jesús cumplió con todos los requisitos para ser un sumo sacerdote. Un espíritu, según los testigos de Jehová, no puede ser un sumo sacerdote. Entonces nosotros no tenemos una persona que interceda por nosotros como sumo sacerdote si Jesús no es un hombre. ¿Queda claro por qué razón esto que ellos están enseñando es una herejía? Entonces, aquí dice, los requerimientos para que una persona sea sacerdote tiene que ser lavados por agua. Aquí están las citas para los requerimientos. Éxodos 29, 1 y el 4. En Levíticos 8 y 6. En Números 8, 7. Una persona tenía que ser lavada por agua. Y esto pasó en el bautismo de Jesús. Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús y le dice en Mateo 3:16 que le colocó agua o lo sumergió en agua. El requerimiento número 2 era ser ungido con aceite, lo cual representaba la unción del Espíritu Santo. Eso se ve en Éxodos 29:7, en Levíticos 8:12, en Mateo 23 viene el Espíritu Santo como en forma de paloma. Requerimiento número 3, ser mínimo de 30 años. Eso está en Números 4 del 1 al 3. Y esto lo explica en Lucas 3 del 21 al 23. Que él explica que comenzó su ministerio a la edad de los 30 años. El cuarto requerimiento era una bendición verbal, debía ser dada. Eso está en Éxodos 39, 43, Número 6 del 22 al 27. Y en Mateo 3, 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, todas estas cosas que pasó en el bautismo de Jesús, y aunque Juan el Bautista en su humanidad no veía que Jesús necesitaba ser bautizado, Jesús respondió en Mateo 3:15, deja ahora porque así conviene que cumpla toda justicia. Él no solamente decía, ok, yo soy hombre, ya puedo ser sumo sacerdote. Ya yo no soy de la tribu del Levítico, pero voy a ser según Melquisedec, que no tenía ni padre ni madre. Hermano, y ahí donde dice ungido con aceite, bajo el Espíritu Santo como una paloma, pero eso no se cumple cuando la mujer derramó sobre él el aceite. Unos dicen que sí, otros dicen que es algo como debatido, y hay otras cositas que significa eso de la preparación, que es algo cultural. Sobre cuando María Magdalena va y le cubre el aceite de los pies con el aceite. Normalmente se echaba en la cabeza el aceite. Y la paloma reposó sobre sus hombros, creo que era, algo así. Perdón, eso también usaban para embalsamar al muerto. Sí. Sí, como para embalsamar al muerto para que no oliera tan feo cuando lo fueran a sacar. Muy bien. Entonces, con esto culmina lo que es la resurrección de Jesús. Prácticamente, el único problema con los musulmanes es que ellos no creen que la Biblia la Biblia sí es palabra de Dios, pero ha sido totalmente corrompida. Entonces no podemos confiar en nada de lo que diga. Pero, dicen ellos, sí.
Pero el resto de las religiones sí creen que Jesucristo resucitó a los muertos, a excepción de los testigos de Jehová, que tienen un concepto muy erróneo, diría yo. Y cuando uno no afirma una doctrina bíblica, para poder defender esa doctrina falsa, terminan teniendo problemas en otras doctrinas. Y tienen que esconder más doctrinas y estar más erróneos en más doctrinas. Normalmente una iglesia que tiene sana doctrina, cuando se van por un lado malo y niegan una doctrina esencial, de ahí en adelante, después de un tiempo, varias doctrinas comienzan a cambiar. Bien, entonces vamos a sacar a 2 damas. Una pregunta. Dime, Cindy. Sobre los musulmanes que dicen que no creen porque ha sido muy manipulada la Biblia. Ajá, Pero entonces deberían creer en la original. exactamente. Ellos creen en la original. Pero ellos creen en la palabra de Dios, aun cuando en su idioma original, por ellos se mantienen la Biblia en árabe, y así tú seas nacido en este país y tus padres se vuelven musulmanes, tú tienes que aprenderte la Biblia en árabe, no en inglés. Después de que te la aprendes en árabe, la puedes aprender en inglés, lo cual es algo muy pesado para cualquier persona. Entonces ellos dicen que uno tiene que saber hebreo, y uno tiene que saber griego y un poquito de arameo para poder entender lo que la Biblia dice. Y aún así ellos dicen eso ha sido corrompido, pues el hombre lo ha corrompido. Hermana Silvia, ¿quiere venir al frente, por favor? Y hermana Oneida. Vamos a tener un poco de un debate pequeño entre las hermanas. Más nerviosa estoy yo, que soy la cristiana. Si lo quiere colocar en algún bolsillo o algo así. Hermana Silvia, vas a tomar el rol de testigo de Jehová, de la atalaya. Y la hermana Neida va a tomar el rol de una Tengo compasión de mi hermana. cristiana. A ellas yo la semana pasada les pregunté si querían tomar esos roles y dijeron que sí. Entonces yo para la semana que viene voy a tomar 2 varones que tomen el rol de... Lo espía No sé si me lleva todavía, ya que todavía estamos con la edad, ya deberían de saber Allá, todo de la va para edad. allá. Ustedes la También haciéndome perfecto. la semana pasada hice un rol con Guillermo y Emanuel, y eso apenas lo colocaron este jueves, viernes. Entonces cualquier persona que quiera que yo le llame puede ver ese video para poder tener como una idea de cómo lo van a hacer. Se tienen que preparar. Eso es bueno, ellas se han preparado, han estudiado para poder defender su fe. Y eso es lo que Dios nos llama, a estar listos a defender la fe. Bueno, no tiene que ser nada perfecto, ya ustedes han estudiado y eso es mucho más importante que estar aquí. ¿Okay? Entonces, bien pues, hermana. ¿Quién va a empezar? Tú puedes comenzar con las preguntas. Ok. ¿Cómo está? Yo soy su hermana. No, perdón. Hola, hermana testigo de Jehová. ¿Cómo está? Me la tiró. Hermana, hay una... A ver, ¿ustedes qué dicen los cristianos que Jesús es Dios? ¿Que Jesús es Dios? Ajá. ¿Cómo puede usted demostrarme que Jesús es Dios? Mire, hermana. Jesús es Dios, lo dice en toda la Biblia, está, pero se lo puedo demostrar con versículos bíblicos. Donde dice, si Jesús es Dios, se lo puedo mostrar en... Sabemos que Jesús dijo que en Juan 5:17 dice, no solo proclamo ser Dios, sino que declaró tener el poder de Dios.
Y también dice en Juan 5:58, Él declaró que es uno con su Padre. Juan 10:30 dice, el que es igual a Dios. Entonces usted, ¿cómo me puede demostrar en su Biblia de que Jesús es, de que lo contrario, de que Jesús no es Dios? Ok, vamos a ver en su Biblia también, por favor. Ok. Juan 14:28. Wow, está bueno. 28. Usted puede leerla, por favor, para comprar. Espere, vamos a mandar un ratitico. ¿Juan qué? 14 y 28. Juan 14:28, ¿verdad? Juan 14:28 dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amarais os habría regocijado, porque el que ha dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor que yo. Ya, y entonces si Jesús es Dios, ¿cómo puede decir que el Padre es mayor que Él? Si Dios es lo máximo, ¿verdad? Eso se lo puedo contestar con Filipenses 2:5-7. ¿Me lo puede leer, por favor? Está buena pelea. Después de que lean ese punto, tomen una pausa, por favor. Sí, Filipenses 2. 5:7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual que a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces aquí usted me está diciendo con eso que la Biblia se está contradiciendo. No, señor, no le estoy diciendo que se está contradiciendo. Porque si bien es cierto que dice eso de que Jesús puede ser mayor que el Padre, pero no puede ser mayor que el Padre. ¿Por qué? Porque Él es el Verbo encarnado. Él es Dios encarnado, perdón. ¿Me prestan un micrófono, por favor? La hermana le hizo una muy buena pregunta sobre por qué la Biblia dice que el Padre es mayor que Jesús. Lo que la hermana hizo fue una táctica que se llama the rabbit hole en español, rabbit trail, perdón. Que cuando le hacen una pregunta a uno la evade y se va a otro punto, que puede que sea similar, pero no es exactamente lo que está hablando la Biblia. Entonces, eso lo hacen los testigos de Jehová todo el tiempo, eso lo hacen todas las personas. Cuando tú le haces una pregunta, en vez de contestar la pregunta, van a otro texto. Y sí, ese otro texto puede explicar algo, pero es muy importante antes de saltar a otro texto, dejar en claro lo que ese texto está diciendo. ¿Ya? Entonces, lo que uno puede decir es, sí, aquí dice que el Padre es mayor que Jesús, claramente lo dice. Pero ¿eso qué significa? Puede significar que son dos seres totalmente diferentes, y esto significa también que son dos agentes o dos personas totalmente diferentes, lo cual es lo que yo creo. Un cristiano piensa que el Padre y Jesús no son la misma persona, son el mismo ser, pero no son la misma persona. Pero puede que haya la posibilidad de que esto significa que sean dos seres diferentes, puede ser, pero no está claro. Entonces para eso debemos de ver otros versículos. O sea, no podemos decirle, no, tú estás equivocada en lo que tu interpretación, no. Es posible que tu interpretación sea válida, pero tenemos que apoyarnos en otros versículos para ver si lo que tú piensas está en lo correcto. ¿Ya? Entonces, ¿por qué razón Jesús le dijo que el Padre es mayor que Él? ¿Y de qué forma? Y algo que nosotros explicamos es en el matrimonio. La autoridad espiritual la tiene el esposo, más sin embargo, tanto el hombre como la mujer, en cuanto a ser, son iguales. Y eso no quiere decir que Jesús haya dicho de esa misma forma que el hombre y la mujer son iguales, pero el hombre tiene mayor autoridad espiritual. Eso mismo es lo que pasa entre el Hijo y el Padre. Eso no significa que sean un ser, uno mayor o en poder que el otro. ¿Ya? No es tan sencillo, da a entender porque él es 100% hombre, lo está haciendo,
sí, uno se puede meter más allá, pero sí se puede explicar, claro que sí. Entonces, ya habiéndole explicado a esta persona el rol del hombre, eso está en 1 Corintios 11, que dice que el Padre es la cabeza de Jesús, Jesús es la cabeza de la iglesia y el hombre es la cabeza de la mujer. Ya habiendo explicado eso, ahora sí vamos al otro texto que explica que él estaba en la forma de Dios. Ese pasaje es claro, forma de Dios. Ella no va a poder refutar eso. No se hizo como ser igual a Dios, o sea, en cuanto a sus privilegios, sino que se humilló. ¿Ya? No sé si me entendieron. No podemos simplemente, versículo con versículo, tenemos que explicar qué es lo que la Biblia, en ese versículo que nos están atacando es. Bueno, ahora otra cosa que voy a decir, estimada. Vamos a ver en Santiago 1:13, yo le voy a leer. Pero usted ha traído ahí, ¿no? Se ve que parece que no conoce dónde están los libros en la Biblia que ha tenido. Rápido. Dice en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, dice. Sin embargo, en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse, bueno, aquí, pero acá es la parte donde es importante, sino que uno que fue tentado en todo, dice. O sea, ¿cómo puede ser Dios Jesús si dice que Dios no puede ser tentado, pero sin embargo acá dice que fue tentado en todo? Fue tentado Entonces, en todo no es Dios. en forma de hombre, más no en forma espiritual. ¿Y dónde está eso? Muy buena pregunta. ¿En qué versículo de la Biblia está eso? Ay. Se me fue. Venga, le invito a mi congregación un día al estudio del Salón del Reino para que vea bien cómo es. Estoy nerviosa. La convertí. Rosalinda y Giselle. Pueden venir acá al frente. Recuerden, hermanos, cada vez que uno contesta con que solamente en su forma humana, pero no en su forma divina, o en su naturaleza humana, pero no su naturaleza divina, estamos negando la unión hipostática, porque Jesús tiene dos naturalezas y las dos representan quién es Él. No se puede contestar, Él fue tentado en su forma humana. Y nosotros vemos que los hebreos, le diríamos en ese tiempo, cuando salieron, el pueblo de Dios, cuando salió de Egipto, tentaron a Jehová, dice el Salmo, lo tentaron. Entonces, si ellos dicen Jesús fue tentado, entonces uno lo puede decir, sí, también Jehová fue tentado. Entonces, ¿tú cómo respondes eso? Ahora, si yo respondo de esa forma que estoy haciendo, estoy respondiendo un versículo con otro versículo, estoy haciendo lo mismo que ellos hacen. Entonces, lo que debemos de hacer es, sí, Jesús fue tentado, y Él fue tentado, pero dentro de Él nunca hubo una motivación de ir en contra de la ley, de ir en contra del Padre. Porque Él fue la única persona en que Dios lo encontró complacencia. ¿Ya? Como una persona puede tentar a alguien en algo que no le gusta, esa persona nunca va a sentir tentación porque eso que aunque lo tentaron no le gusta. ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta. Y después de darle esa respuesta, pero mira, vamos a los Salmos, y aquí dice que Jehová fue tentado. Entonces aquí hay otro ejemplo en que aunque la gente tente a Jehová, eso no quiere decir que Jehová dentro de sí mismo sea tentado. Entonces aquí le va a mi hermana Giselle, doña Rosa. Giselle va a ser la testigo de Jehová
Y Rosa va a ser la creyente cristiana. Reciente. Reciente. Reciente que sabe mucho. ¿La escogieron? Yo también reciente. Estoy- Sí, pues. Ok. So, en la Biblia dice que nadie sabe la hora de Jesús, del Señor, ni el Hijo. So, si Jesús es Dios, ¿Él cómo no va a saber la hora? Aprecio mucho tu pregunta. Realmente es un tema también para mí que lo he estado aprendiendo en la iglesia. Y parte de lo que el maestro nos enseñaba, cosa que yo tampoco sabía, te puedo confesar, es que este tema no es un tema centrado como que lo podamos aprender nada más de decir que por qué Jesús no lo sabe. Más bien es cultural, te puedo explicar. En los tiempos de Jesús, cuando alguien iba a contraer matrimonio o una pareja, ellos hacían su ceremonia donde tomaban vino y pan y bueno, eran esposos. Pero antes de esto había una ceremonia por varios días donde hacían banquetes y se celebraban. Ahí estaban todos nerviosos ya que vivían lejos, siempre estaban preguntando, hey, ¿cuándo es la boda? ¿Cuándo es el día? ¿Cuándo es la boda? Pero el hijo en este poquito tiempo lo que hacía era que preparaba un espacio en la casa del padre para llevar a su futura esposa. Y era de mucha honra que esta fecha la diera el padre y no el hijo. Entonces esto simplemente es una frase que se dice como solo el padre sabe la hora, para dar la gloria a su padre y no decir la fecha al hijo. Entonces tú dices que Jesús es Dios. Sí, realmente, yo puedo decir eso. Ok, pero ¿por qué razón dicen ustedes que Jesús es Dios cuando Él es solamente el Hijo de Dios? Bueno, te puedo explicar. Es imposible para mí pensar en el Hijo sin pensar en la Trinidad y yo lo aprendí de esta manera. Cuando tú dices que, cuando yo puedo... ¿Cuál fue la pregunta otra vez? Perdón. ¿Por qué razón dicen ustedes que Jesús es Dios cuando Él es solamente el Hijo de Dios? Bueno, nosotros podemos decir, estoy un poquito nerviosa, nosotros podemos decir que Jesús es Dios, viéndolo desde su punto de esencia. Cuando tú puedes mencionar al Padre y tú puedes mencionar al Hijo, ninguno de los dos son iguales porque tienen un diferente error y yo sé que tú sabes esto. Pero decimos que Jesús es Dios porque es una naturalidad junto con el Padre. Y yo te puedo mostrar esto en el versículo. En Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Y si lo pueden encontrar, lo pueden leer. 1:15. Bueno, ya lo tengo. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Si tú ves aquí la misma imagen de Dios, es la misma imagen de Cristo. Más si tienes un hijo, no puedes decirle al hijo, sé yo mismo, pero a la vez ustedes dos son uno porque son una misma familia. Ok, pero vamos a Mateo 27:46. Quiero hacer la última pregunta por cuestiones de tiempo. Mateo 27. 46. ¿Quieres que lo lea? 27:46. Sí, puedes leer. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani, esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí. ¿Cómo puede Jesús ser abandonado por Dios si Él es Dios? Es una muy buena pregunta. Mira, yo tengo un amigo que realmente él me puede ayudar a contestar esto porque él me está enseñando. Hola, señor Andrés, ¿cómo está?
Conteste usted, señor Andrés. No. ¿Quién quiere ser voluntario para preguntar? Se pueden sentar. Muchas gracias. Un aplauso para todas. Hermano, lo que pasa es que las preguntas que dieron a la mano Neida son las mismas preguntas que ella le está haciendo a ella. Entonces Neida dice, yo la tengo. Estamos viendo que toda el Ajá. estudio de mi esposa era el... Entonces, ¿cuál es la respuesta, Neida, para esa pregunta? Va por ahí muy bien, va por ahí, sí. Entonces, Dios lo abandonó en el momento en que los pecados de su pueblo fueron imputados a Jesús. Lo abandonó no en cuestión de que hubo una separación de la Trinidad, sino en cuestión relacional. Eso es todo. ¿Ya? Y hay personas que dicen, no, él simplemente estaba citando Salmo 22. Sí, lo estaba citando para cumplir ese salmo. ¿Ya? Eso es todo. Muchas gracias a ustedes. ¿Sí, hermana Chile? Sí, hermano. La pregunta fue por... La otra pregunta que solamente el Padre. Solamente el Padre. Se nos ha acabado el tiempo, sin embargo, en la clase anterior o en la antes de esa di toda la explicación y esa es la pregunta más preguntada y tiene una explicación muy amplia, toma como unos 20 minutos explicarla. Entonces yo le recomiendo, si quiere después de que hagamos la clase le puedo contestar la pregunta personalmente y para reforzar puede ver el video. Está en YouTube, ya está en YouTube. ¿Okay? Bueno. Vamos a cerrar con una oración. La semana que viene le toca a otros 4 hermanos, 2 testigos y 2 creyentes, nuevos, como dice Rosalinda. Vamos a pedirnos oración. Padre amado, te damos gracias por darnos la oportunidad de afilarnos el uno con el otro. Gracias por darnos la oportunidad de compartir tu palabra. Edifícanos por medio de ella. Ayúdanos, Señor, a presentar el mensaje del Evangelio primero que todo y de defender tu fe con amor, con gentilidad, con respeto, porque eso es lo que te trae gloria, Señor. No el conocimiento de nosotros, sino, Señor, por cómo nosotros representamos la luz que eres tú. En el nombre de Jesús, amén.